Hola, mi nombre es Carlos Enrique Villavega. Soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Estudio actualmente mi cuarto semestre y soy del grupo 409. Esta última información es relevante ya que esto es un proyecto que se me dejó a mí para demostrar que se ha visto a lo largo del semestre en la materia de Derecho Procesal Penal. Ha sido un semestre bastante extenso y se han visto bastantes cosas. Sin embargo, me gustaría iniciar este video explicando qué son las etapas del proceso penal y en qué consisten cada una. El proceso penal se divide en tres etapas. La primera etapa es de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de la imputación y culmina con la vinculación a proceso. La segunda etapa es la intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas. Y la tercera etapa es la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y concluye con la sentencia. Para dar a entender un poco mejor cómo funcionan estas etapas, me iré una por una, iniciando con la investigación. ¿Cómo es esta etapa de investigación? Bueno, esta etapa de investigación se divide en dos. Una es, como había comentado anteriormente, la investigación inicial. Esta comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La segunda es la investigación complementaria. Comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando está cerrado la investigación. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial que incluye el control de la detención en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. El juez de control analiza la información, sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación ya dicha. Aquí corresponde al Ministerio Público solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de prueba recabados en la investigación. Okay. Seguimos con la etapa intermedia o de preparación al juicio. Esta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Comprende desde la formulación de las acusaciones hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y aprobarán las que puedan llevarse a la siguiente fase. Y por último tenemos lo que es el juicio oral. ¿Cómo es el juicio oral? Primero tenemos que es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público, se desahogarán las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes y finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Tenemos la ejecución de sanción. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará una copia de la sentencia que ya haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el proceso de ejecución para su debido cumplimiento. Para continuar con los temas, ahora tenemos los que son los delitos del orden federal y los delitos del orden común. Para comprender esto, primero tenemos que entender qué es el delito. Entendemos nosotros por delito aquella conducta de un individuo o individuos que afecta a la sociedad porque va en contra de las normas que protegen la paz y la seguridad jurídica. Su comisión implica la generación de un daño o la puesta en peligro de la vida, la integridad corporal, las posesiones o la libertad de una persona.
Los delitos, como ya hemos mencionado anteriormente, pueden ser clasificados de dos formas, del fuero federal o del fuero común. Estos últimos son aquellos que afectan directamente a las personas, es decir, los cuales el efecto del delito recae solo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente, como por ejemplo las amenazas, los fraudes, los abusos de confianza, el homicidio, las lesiones o el robo en cualquiera de sus modalidades. Estos ilícitos son perseguidos por los ministerios públicos del fuero común, son investigados por las fiscalías de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. Por otra parte, tenemos los delitos del fuero federal, los cuales son los que afectan a la salud, la economía o en general la seguridad del país o los intereses de la federación en su conjunto, como puede ser la estructura, la organización, el funcionamiento y patrimonio. Por mencionar un ejemplo, tenemos los ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, la defraudación fiscal, los delitos ecológicos, los delitos en contra de la salud, el lavado de dinero, los delitos electorales, los daños o robos al patrimonio arqueológico o histórico artístico del país. Y a su vez estos delitos son perseguidos por el Ministerio Público Federal, son investigados por la Fiscalía General de la República y juzgados por el Poder Judicial en el ámbito federal. Las conductas consideradas como delitos en México se encuentran reguladas por los códigos penales de cada una de las entidades federativas, el Código Penal Federal y las denominadas leyes especiales, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El derecho penal establece de manera específica la facultad y división de responsabilidades de la Ciudad de México y las demás entidades federativas frente a la Federación. En esta división es fundamental señalar que a las primeras les compete la definición de los denominados tipos penales, con excepción a aquellos que sean del ámbito federal, y a este mismo le compete la regulación y el establecimiento de la norma procesal penal. Continuando, ahora tenemos lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, local o federal, según el delito, va a depender. Es la Fiscalía del Estado y el único autorizado para ejercer la acción penal en representación de la sociedad y en nombre del Estado. Por lo anterior, es uno de los actores principales del sistema de justicia penal y su presencia y actuación es requerida desde el inicio del proceso penal, ya que es quien inicia y dirige las investigaciones penales. El Ministerio Público inicia la investigación penal cuando tenga el conocimiento de un hecho ilícito. Toda denuncia, querella o persona detenida debe ser presentada ante el Ministerio Público, aunque cuando se trata de las personas detenidas en flagrancia también se presenta ante el juez. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Ministerio Público? Conforme los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público conduce las investigaciones, coordina a los policías y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. La denuncia y la querella. La denuncia puede ser definido como la comunicación realizada al Ministerio Público para que tome conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. La denuncia constituye uno de los requisitos para iniciar la investigación penal y, en consecuencia, claro está, el procedimiento penal. La querella es también otra forma en la que el Ministerio Público se entera de la existencia de un delito para proceder a su investigación. Al igual que la denuncia, la querella constituye una narración de hechos probablemente constituidos de delito, que se formula ante el Ministerio Público o, en su caso, la policía dependiente de él, de manera oral o escrita. Sin embargo, no son iguales, hay diferencias. La diferencia entre ambas radica en que la querella debe ser formulada precisamente por el ofendido del delito o por su representante jurídico, y tiene que estar establecido en la ley explícitamente que es un delito perseguido por querella. De no ser así, se lo conoce como delito perseguido por oficio. Okay. Cuando nosotros vamos a iniciar una denuncia, siempre es importante verificar los requisitos de forma
y de fondo. Si se realiza una denuncia o querella, se deberá ser clara en las declaraciones ante el Ministerio Público. Y los requisitos de fondo es la coincidencia entre lo que se está diciendo y los hechos. Y los de forma es la estructura, cuidar toda la forma, el tiempo, el modo y el lugar. Para poder comprender un poquito mejor esto, voy a explicar un par de ejemplos de delitos por querella y delitos de oficio. Algunos delitos perseguidos por querella son el robo sin violencia, el abuso de confianza, el fraude, el despojo, el abuso sexual sin violencia, acoso sexual o el estupro. Mientras que en el caso de cualquier otro delito que no se encuentre especificado que es perseguido por querella, será perseguido de oficio. Esta es la forma más fácil de distinguirlo. Si no dice querella, es un delito de oficio. El NUC. El NUC son las siglas de número único de caso y también puede ser conocido como número de carpeta de investigación. Estos son en el Ministerio Público. La toca penal es el expediente de un juicio que se lleva a tribunales para su apelación o revisión. Las agencias del Ministerio Público pueden ser con o sin detenido. Aquí en Tijuana tenemos lo que es la Agencia del Ministerio Público, Ruta Matamoros, que es sin detenido, la PGJE, Agencia del Ministerio Público de Sistema Tradicional, sin detenido, el Ministerio Público de Delitos de Patrimonio, Río Colorado, sin detenido, Ministerio Público Receptora, Mariano Matamoros, sin detenido, Ministerio Público Unidad Centro, Río Suchiate, sin detenido, la PGJE Sexuales, Alamar, que también es sin detenido, el edificio de la PGJE de robo de vehículos, sin detenido, PGJE Visitaduría Jefatura Zona Tijuana, Agua Caliente, sin detenido, la Fiscalía General de la República, Boulevard Abelardo, también sin detenido, y el Ministerio Público de la Central Camionera, que ese es con detenido. Aquí cabe de resaltar una cosa. He mencionado que son PGJE. Sin embargo, la sigla de la P, que es de Procuraduría, ha cambiado a Fiscalía últimamente. Esto lo mencioné únicamente para que sea reconocible para las personas que no se han adaptado todavía a lo que son las fiscalías, ya que aquí en Tijuana no lleva mucho tiempo eso. El siguiente tema es la impugnación. La impugnación es la acción dirigida a cuestionar la validez de una sentencia, acto, documento o situación mediante la interposición de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Los medios de impugnación son instrumentos jurídicos que tienen como objeto modificar una revisión total o parcial de una resolución. En el proceso penal acusatorio en México son figuras de suma importancia, son muy relevantes. Seguimos con los sujetos procesales. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código de Procedimientos Penales son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima o ofendido y el asesor jurídico. Y ahora continuamos con una de las figuras más importantes, bueno, uno de los sujetos más importantes dentro del procedimiento penal, que es el imputado. ¿Qué es el imputado? El imputado es la persona que presuntamente participó en un delito y en contra de quien el Ministerio Público realiza una acusación ante el juez, por lo que tiene derecho a no ser acusado por un delito hasta que la justicia así lo determine. La inimputabilidad es un concepto contrario a la imputabilidad.
que va completamente ligado al punto anterior. La inimputabilidad hace referencia a cuando un sujeto comete un acto clasificado como delito, pero este individuo carece de madurez mental o física. Por estos motivos, la ley considera que no puede ser responsable de sus actos al tener anuladas o gravemente perturbadas la voluntad y conciencia. Toda persona es inimputable cuando existe la ausencia de la capacidad de comprender la antijuricidad o la ilicitud de su acción y omisión, antes o durante la comisión del delito, y en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica en cuanto a la ausencia de conocimiento y voluntad. Por tal motivo, el juez debe analizar las circunstancias en las que se dieron los hechos y determinar si los actos fueron conscientes y determinar si la persona es inimputable. Es una condición difícil de acreditar, pero es necesaria para que una persona no vaya a prisión por un acto del cual no está consciente. El Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada se integra por 3 magistrados y se encarga de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. También puede reconocer la inocencia del sentenciado si surgen pruebas que demuestran que no existió el delito por el cual se le condenó o que el sentenciado no participó. Puede anular la sentencia cuando ya se ha condenado a la persona por el mismo hecho delictivo, si se elimina la ley que lo condenó o se modifica la pena, aplicando la más favorable al sentenciado. Durante el semestre vimos un par de películas que nos hicieron entender cómo sería un caso práctico aplicando el procedimiento penal. Una de estas fue El Milagro en la celda 7, en la cual analizamos cómo fue el proceso que llevó el presunto imputado para que fuera condenado. La película nos muestra cómo una persona inimputable, ya que reunía todas las características para ser considerado un imputable, es condenado al asesinato de una menor. Cuando van a arrestarlo, no le leen sus derechos, no abusan físicamente de él, ya que lo someten con bastante violencia, lo golpean, lo amenazan con darle muerte, con privarle de la vida. Y no se le respeta sus derechos. En el juicio no se respeta su debido proceso, ya que no hay testigos, se hace todo rápido. Claramente hay impulsos procesales de parte de la persona que lo acusó y no hay un dictamen psicológico que acredite que realmente es imputable, ya que con solo sus características físicas y su manera de pensar, ya que tiene la mentalidad de un niño de 7, 8 años, se le juzga y es condenado a la pena de muerte. Es una película que demuestra cómo violar los derechos de una persona puede arruinarle su vida, privarlo de su libertad por errores del sistema de justicia. La detención legal e ilegal. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca cómo debería ser una detención legal. Esta es inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control. Se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que proceda a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y, en caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor público y se le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención
y los requisitos de procedibilidad, rectificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ratificar la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En el caso de que el inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de superior jerárquico al párrafo precedente lo hará incurrir en la responsabilidad conforme a los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier persona puede detener al indicado en el momento en el que esté cometido un delito o inmediatamente después de haberlo perpetrado, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, debiendo existir un registro inmediato de la detención, además de que solo en casos urgentes, cuando se trata de un delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá, bajo su más estricta responsabilidad, ordenar la detención de las personas, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder, supuesto que solo podrá tener lugar siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial, por razón de la hora, lugar o circunstancia, en conformidad con las disposiciones aplicables. En consecuencia, si el sujeto no es detenido en flagrancia, ni en ejecución de una orden de detención, por notoria urgencia, previamente emitida por el Ministerio Público, en los términos constitucionalmente previstos, sino en virtud de esa orden de localización y presentación ministerial, ello toma evidente desde que su presentación siempre estuvo a la calidad de detenido. Entonces esa detención es ilegal, lo que a su vez conlleva la exclusión de las pruebas que directa o indirectamente hayan obtenido a partir de esta, por carecer de valor probatorio. Tenemos dos clases de testigos: los testigos de cargo, que son aquellos que son presentados por el denunciante, y los testigos de descargo, que son aquellos que son presentados por el probable responsable o procesado. Ahora continuamos con los tipos de prueba. Aquí tenemos lo que es la prueba testimonial, que es un medio probatorio emanado de las declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial como parte de un proceso. Tenemos la prueba pericial, que se puede definir como la necesidad de solicitar a una persona con conocimientos técnicos, científicos y especializados, perito, para ilustrar al juzgador respecto a los hechos y circunstancias que surgen en el proceso, de los cuales se requiere el juicio técnico especializado para su entendimiento. Y tenemos la prueba documental y material. La prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en documentos suscritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. La prueba material son los objetos, es decir, cualquier cosa que pueda ser percibida por alguno de los sentidos, como los que cuentan las personas, y también susceptibles de desahogo. Tal es el caso de un reloj, un arma, etcétera. Datos de prueba. ¿Qué es un dato de prueba? El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Medio de prueba. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades
procedimentales previstas para cada uno de ellos. La prueba. Se le denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llevar a una conclusión cierta sobre los hechos en materia de la acusación. La teoría del caso es una estrategia metodológica. Se conforma por tres distintas partes fundamentales, las cuales son la teoría fáctica, que se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de cómo sucedieron las cosas. La teoría jurídica se refiere a la teoría de clasificación jurídico-penal. Y la teoría probatoria, que se refiere a las pruebas que unen los hechos, la teoría fáctica, con el delito, que es la teoría jurídica. Dichos elementos están tan entrelazados que sin una teoría probatoria no podríamos tener una relación nexo-causal entre la fáctica y la jurídica. Dentro de las partes del sistema acusatorio tenemos que cada una de ellas tiene su propia teoría del caso. La fiscalía no tiene muchas opciones de teoría del caso y al exponer primero debe tener una definida, a diferencia de la defensa que por principio de contradicción tiene una serie de posibilidades dentro del proceso penal. Aquí existen tres posibilidades. La primera, no lo hizo. Se utiliza cuando es inocente el imputado. La segunda, lo hizo, pero se utiliza cuando hay una causa de defensa legal. Y la duda razonable es la más débil de las teorías, ya que depende de la contraparte y sus pruebas. La teoría del caso es sumamente importante en estos sucesos, puesto que en estos casos, la teoría probatoria resulta ser indirecta o insuficiente. Con una teoría del caso puede fortalecer la postura. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. En caso que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, éste deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La prescripción es una figura que, al incorporarse al Código Penal Federal, códigos penales de las entidades federativas y Código Nacional de Procedimientos Penales, se utiliza para identificar la extinción de la acción penal o extinguir la responsabilidad penal por el simple transcurso del tiempo que la ley especifique para ello. En beneficio de la seguridad jurídica, en la cual se establecen plazos dentro de los cuales deben ejercer los derechos o acciones que en contra de una persona se tengan. Por tal motivo, las causas de la extinción de la acción penal es la imposibilidad de ejercer la acción penal y limita la potestad del Estado. Por último, tenemos al nombramiento. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de este, o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Nombramiento del defensor público. Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor particular, el Ministerio Público solicitará a la autoridad competente se nombre un defensor público. Si es ante el órgano jurisdiccional, este designará al defensor público, que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga. Será responsabilidad del defensor la oportuna comparecencia. Y por mi parte ha sido todo. Ha llegado al final de este proyecto de video en el cual demuestro todo lo que se ha visto durante el semestre en esta materia de Derecho Procesal Penal. Muchas gracias por su atención.